Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este nuevo episodio de Follow Him. Cuando él vino a Utah fue a ver al presidente Brigham Young, el líder de la iglesia. Para ese momento, Thomas B. Marsh tenía problemas de salud realmente graves y sufría de parálisis. Cuando Brigham lo ve después de 18 años, parece que al principio Brigham no lo reconoce. Brigham le pide a Thomas que hable y Thomas habla, y entonces Brigham dice, «¿Realmente eres tú?» Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi copresentador, cuyo corazón está lleno de alegría. Ahora, John, no puedes estar en desacuerdo con eso. Cada semana no estás de acuerdo, pero con esta no puedes estar en desacuerdo. Trato de tener un temperamento alegre por naturaleza. Escuché eso en algún lugar. Es cierto, te conozco. Han pasado más de 15 años desde que nos conocimos y son muy pocas las veces que no te haya visto con buen ánimo. Ha sucedido una o dos veces, pero muy poco. He estado muy cansado. Sí, claro. Bueno, John, es un gran honor y un verdadero privilegio tener hoy nuevamente en el programa a la distinguida doctora Susan Easton Black. Susan, bienvenida de nuevo a Follow Him. Gracias. Es genial estar con los dos de nuevo. Me encanta el programa, me encanta. Esa voz, les garantizo, ya es familiar para muchos de los que están escuchando. John, ¿cuántas veces sé que esto me ha pasado? Honestamente, ni siquiera puedo contarlas. Cuando le digo a la gente, ellos preguntan, ¿dónde trabajas? Y yo digo, trabajo en el Departamento de Educación Religiosa en BYU. ¿Y sabes qué, John? Tuve a la doctora Susan Easton Black como una de mis profesoras de historia de la iglesia. Y debo decir que esa clase cambió mi vida. Cambió todo. Sé que eso ya lo ha oído antes, pero es una bendición conocer a Susan. Sí, y ella podría levantarse y hablar sin notas sobre el profeta José Smith durante horas realmente. Es increíble. Ella siempre es inspiradora. Lo mejor de lo mejor, honestamente. Sí, eres un tesoro. Gracias, son una bendición. Él tuvo un gran material temático. ¿Cómo pudo hacer eso, Joseph Smith? Eso es genial. Sí, John, terminamos la semana pasada con la gran y solemne dedicación del templo de Kirtland, con el Dr. Anthony Sweat. Hemos dejado entrever que las cosas cambian después de la dedicación. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la época posterior a la dedicación del templo en Kirtland? Sé que ambos han tenido esta experiencia en la que salen del templo, están en un maravilloso plano espiritual y luego tal vez reciben un mensaje de texto que dice, «Oye, le debes a Intermountain Healthcare $300. Eso me pasó ayer. Así es la vida a veces. No quiero volver al mundo real porque alguien dijo que le dejarían el templo al Elder Grogur y dijo algo equivocado. El mundo real está aquí, ese mundo es temporal. Ese mundo va a terminar, pero este es el mundo real, aquí en el templo. Eso es en lo que pienso porque acabamos de salir de la sección 110. Acabamos de salir de la aparición del Salvador. Y luego vienen las finanzas y todo lo demás cuando pasan a la 111. Así que hay una especie de contraste entre esos dos. Susan, al haber revisado estas secciones en este periodo de tiempo, ¿qué vamos a hacer hoy? Creo que a todos les va a gustar mucho el día de hoy. Creo que sentirán que realmente pueden relacionar cada una de las secciones de las que estamos hablando. Si alguien tiene una preocupación o si alguien tiene una inquietud, como dijiste en la sección 111. José Smith está preocupado por las finanzas en la sección 12. Thomas B. Marsh está preocupado por el quórum de los 12. No todos están guardando los mandamientos. Siempre me parece interesante que él nunca se incluye a sí mismo en ese pensamiento, pero luego, en la 113, tienes a Elias Higbee y a otros preocupados por la doctrina, y eligen algo al azar de Isaías, de 2 capítulos diferentes. Y luego, al final, nos encontramos con David W. Patton preguntándose cómo realmente puede ir a una misión y estar listo para ir. Él tiene mercancía, tiene cosas que están pasando en su vida. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar? Creo que me preguntaste porque sabías que realmente puedo preocuparme y enseñar a todos cómo hacerlo. ¿Podrías identificarte con tener preocupaciones? Sí, todos están preocupados, las respuestas están por venir, lo cual me parece maravilloso. Mientras me preparaba, pensé en Moisés, capítulo 1. Moisés tiene esta experiencia increíble y profunda con el Señor. Y sucedió que Moisés miró a Satanás, quien vino a tentarlo, a ponerlo a prueba en ese momento. Parece que esta oscuridad lo sigue. Estoy seguro de que ambos saben esto.
Moisés continúa luchando a través de esa oscuridad. John, estoy convencido de que todos los que escuchan conocen a Susan. Sin embargo, puede haber un nuevo miembro de la iglesia que esté pensando, espera, ¿quién? ¿Por qué no nos cuentas un poco de historia? Honestamente, podríamos tardar 1 hora en hacer esto, así que tendrás que darnos los aspectos más destacados. Sí, se crió en Long Beach, California. Siempre quise crecer en algo que tuviera playa en el título. Eso a mí suena realmente bueno. Pero de todos modos, la playa del Gran Lago Salado no lo hace. Long Beach. Ella fue la primera mujer en enseñar educación religiosa en BYU. También fue la primera mujer en recibir el premio Carl G. Maser Distinguished Faculty Award por su investigación y sus escritos. No queremos avergonzarte, pero ese es nuestro mayor premio otorgado a un profesor de la Universidad Brigham. Quiero decir, ni siquiera pude conseguir una llave para una oficina a tiempo parcial, pero se la dieron. Enseñó en BYU durante 38 años. Ahora es conferencista invitada e instructora en la Universidad del Valle de Utah. Ha escrito más de 150 libros. 150 libros. No sé si he leído tantos. Aquí está uno de ellos. Aquí. Cumplió 2 misiones en sitios históricos, una como psicóloga para servicios sociales de la iglesia, una en el templo de Nauvoo, Illinois, una en el centro de visitantes del templo de St. George y una en el departamento del sacerdocio y la familia de la iglesia. Kim me preguntó esta mañana, ¿estás grabando hoy? ¿A quién tienes? Y le dije, Susan Easton Black. Y ella estaba tan emocionada porque me dijo que la tuvo en BYU hace mucho tiempo y que podía sentarse allí y escuchar durante horas. Sí, he oído lo mismo. John, ciertamente... No hablemos hoy. Dejemos que Susan hable. John, voy a plantearte un pequeño desafío aquí. Si alguien que está escuchando tuvo a Susan como profesora y le gustaría dejarle un mensaje, visite YouTube. Deja un mensaje allí. Nos aseguraremos de que todos lleguen a Susan. Si naciste en los años 1900 y no sabes qué es YouTube, puedes ir a nuestro sitio web. followhim.co. Puedes dejarnos un mensaje allí y nos aseguraremos de que todos estos lleguen a Susan. Susan, sinceramente, 38 años en BYU. Esos son miles de estudiantes. Miles de estudiantes, pero siempre los mejores. Estudiantes. No somos parciales, pero sí, antes de irnos, un poco de contexto aquí, por favor. John, para que lo sepas, Susan realmente no pasa todo su valioso tiempo leyendo y escribiendo con todo lo que ha hecho. Ella es una jugadora maestra de pickleball y antes de eso, ping pong. Simplemente pasó de jugar ping pong a jugar pickleball. Cuéntanos sobre tu último logro en pickleball. Sí. Bueno, no sé si es un verdadero logro, pero sí jugué en el torneo de pickleball del Stadium of Fire. Para los 1 o 2 que estábamos allí, quedé en tercer lugar. Tercer lugar para 1 o 2 de nosotros, por favor. Me gusta mucho el juego. Es muy divertido. Tengo la filosofía de úsalo o piérdelo. Y hay que moverse. Hay que seguir en movimiento. John, con todo lo que lees y todo lo que hemos aprendido, no conozco a una persona que haga más. Así es ella, John. Está llena de vida. Oye, gracias. Me alegro de haber venido hoy. ¿Sí? John, tienes razón. Necesitamos dejar que Susan enseñe. Voy a sumergirme en el manual de Ben, sígueme y se lo cederemos a ella. La lección abarca las secciones 111 a la 114. El título es Ordenaré todas las cosas para tu bien. El manual comienza así. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espiritual que te haya hecho sentir seguro y confiado en tu fe en Cristo? Pero luego las aflicciones de la vida pusieron a prueba tu fe y te encontraste luchando por recuperar la paz que sentías antes. Algo similar les sucedió a los santos en Kirtland, menos de un año después de las manifestaciones espirituales relacionadas con la dedicación del templo de Kirtland, surgieron problemas. Una crisis financiera, conflictos en el quórum de los 12 y otras pruebas hicieron que algunos santos vacilaran en su fe a pesar de sus experiencias previas. No podemos evitar las pruebas, así que ¿cómo podemos evitar que amenacen nuestra fe y testimonio? Quizás parte de la respuesta se encuentre en el consejo del Señor en la sección 1, versículo 12. Dado mientras la adversidad en Kirtland aumentaba, el Señor dijo, «Purificad vuestros corazones delante de mí, no os rebeléis. Ceñid vuestros lomos para la obra y sed humildes». Al seguir este consejo, el Señor nos guiará de la mano a través de la adversidad hacia la sanación y la paz. Hermoso. Susan, creo que estamos listos para comenzar. Me di cuenta de que la sección 111 está en Massachusetts. La sección 112 está en Ohio. La sección 113 no indica una ubicación. Estamos por todo el mapa. Por todo el mapa. Para lección de geografía. ¿Bien? Bien, sí. Susana, ¿cómo queremos empezar?
Bueno, me gustaría contarles a todos sobre Salem, Massachusetts. ¿Se dan cuenta de que lleva el nombre de la ciudad real de Melquisedec? Salem, Massachusetts, fue una de nuestras primeras ciudades en América, fundada en 1626. Pero creo que para la mayoría de nosotros, la razón por la que sabemos tanto sobre Salem, Massachusetts, es porque, recuerden, allí tuvieron los juicios de brujas. Así que en 1692 hay una historia de brujería. Así que esto ocurre 70 años después de la fundación. Unas amigas, todas mujeres, se reunieron. Empezaron a hacer lo que la gente llamaba brujería. Lo que hicieron era simple. Simplemente consiguieron lo que se llamaba vidrio de Venecia, que era un espejo, y tomaron un huevo y hacían girar el huevo para eso. Hubo un juicio y 19 de este grupo, por predicar, pensaban que lo que aprendían de ese huevo giratorio era literalmente motivo para ser colgadas hasta morir. Uno pensaría que la mayoría de los pueblos querrían ocultar eso y dejarlo en el pasado, pero Salem, Massachusetts, lo ha convertido en todo un acontecimiento. Por ejemplo, hoy en día tienen una escuela primaria llamada Witchcraft Heights. Tienen una colina en el pueblo que llaman Gallows Hill. En sus patrullas de policía tienen brujas. Han hecho todo un espectáculo de ser el pueblo de la casa de brujas. Y entonces decimos, bueno, José, ¿qué haces tú allí? Cuando obviamente la mayor parte de la iglesia está en Kirtland y algunos ya se han mudado a Missouri. Tú, junto con tu hermano Hiram, Sidney y Oliver, literalmente han dejado el cuerpo principal de la iglesia y se han ido a lo que en ese momento se llamaba la ciudad más grande. Bueno, era la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos, pero era un puerto marítimo que pronto sería superado por Boston y Nueva York. ¿Qué está haciendo él allá? La respuesta es así. Es casi tan extraño como la propia casa de brujas. José Smith está luchando. Con lo que está luchando es con el endeudamiento. La cuestión es que en esa dedicación del templo, y antes de eso, la gente del norte y del este estaban contribuyendo financieramente a la construcción del templo. Pero una vez que se dedicó el templo, las finanzas se secaron y luego añades más cosas al problema. Se ha pedido a la gente de Kirtland que done dinero a los pobres y a los que sangran en Missouri. Económicamente, la iglesia, a través de José Smith, está siendo golpeada de dos maneras. Una es que todavía tenemos muchas cuentas por pagar del templo de Kirtland. Dos, todavía hay pobres y heridos en Missouri que ahora están tratando de salir del condado de Clay y abrirse camino hacia Far West en el condado de Caldwell. Los problemas son grandes en este momento. Hay un converso a la iglesia y su apellido es Burgess. Jonathan Burgess le dice a José Smith y a otros líderes de la iglesia que conoce a una viuda que ya ha fallecido, pero ella tiene una casa y está en Salem, Massachusetts, y supuestamente en el sótano de la casa hay un tesoro enterrado. Ahora, si lo viéramos hoy, diríamos, no lo creeríamos en absoluto, o al menos eso no sería lo que sinceramente esperamos. Pero José está buscando cuáles son sus opciones. ¿Dónde puedo conseguir dinero? Noten que esto es antes de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Este es su primer intento de pagar las deudas. El resultado será que José ahora se dirige a Salem, Massachusetts. Y fíjense en el versículo 1. Yo, el Señor tu Dios, no estoy disgustado con que hayas emprendido este viaje. En otras palabras, está bien que hayas traído a Hiram, Sidney y Oliver, a pesar de tus insensateces. En otras palabras, vamos, José, yo veo esto como insensateces. Pero luego el Señor dice que tiene mucho tesoro en esta ciudad. Bueno, finalmente Burgess se va y regresa a Kirtland. Pero luego, si te fijas, José se queda allí y permanece un mes con sus amigos. Y tratan de encontrar la casa, intentan encontrar la casa y finalmente logran averiguar dónde está ubicada, pero descubren que hay gente viviendo en ella.
No saben si pueden alquilarla, comprarla o entrar para conseguir el tesoro. Entonces el Señor da esta revelación diciéndole a José que hay tesoros en este pueblo. Para 1843 encontramos que se habían convertido en miembros de la iglesia. Hay más de 100 de ellos en Salem a donde han ido misioneros. Entonces, el otro gran tesoro, por supuesto, es la genealogía familiar que se conservaba allí, al igual que en cualquier otro lugar. Y en muchos casos, mejor que los tesoros es saber quién vivió allí, y quién vivió allí, y quién vivió allí. Susan, alguien podría decir que es una idea loca ir a buscar dinero aquí, pero quiero decir, José, también es un ser humano. Puedo pensar en mi vida cuántas ideas he tenido y he pensado, me pregunto si eso funcionará. Y salió completamente mal. Hay oyentes allá afuera que probablemente todos podemos decir, oh sí, recuerdo esa idea tonta. Perdí mucho con esa idea. Voy a ser vulnerable aquí. John, una vez compré una acción. Era una acción de centavos. Ya sabes, cuesta un centavo, va a subir hasta $40. Seguía subiendo, seguía subiendo. La compré en su punto más alto. John, soy bueno. Soy tan bueno. Desde el preciso momento en que la compré, nunca volvió a subir y bajó hasta el punto de llegar a cero. Sé que esto realmente puede parecer una forma de criticar o juzgar a estos hombres, pero de verdad son seres humanos. Todos hemos hecho algo así, donde pensamos que tal vez esto funcione financieramente. Me gusta casi el tono de voz del Señor. No estoy disgustado contigo a pesar de tus errores. Simplemente suena como si estuviera negando con la cabeza aquí arriba. Pero no estoy disgustado. Sé lo que estabas tratando de hacer. Quizás pueda convertir esto en algo bueno. Como mencionaste, Susan, era Robert Smith y su genealogía la que estaba aquí, un antepasado de José. ¿Verdad? Dirías, ¿cómo pasaron su tiempo cuando estaban buscando la casa? ¿Predican? ¿Le cuentan a la gente sobre la iglesia? Están actuando como misioneros, las semillas que plantaron para otros que vinieron después, pero me identifico. Creo que a veces realmente nos desviamos y no es la dirección correcta, pero al menos estamos avanzando, haciendo algo. En algún momento nos hacen volver al camino, pero me gusta que el Señor no está enojado. No es como si realmente estuviera siendo reprendido. Quizás podamos sentir que también estará bien con nosotros. Está bien, aunque no sea la mejor idea posible, pero por favor convirtamos esto en algo verdaderamente útil. Es algo así como Hank con tus acciones de centavo, ¿no? Bien, Hank, ¿qué has aprendido? ¿Un poco? Está bien, no estoy enojado, pero siempre me preocupa que estés aprendiendo y creciendo. Entonces, ¿qué has aprendido con esto? ¿Sabes? Me gusta ese tono de voz. A mí también. Me gustó mucho eso. El Señor tratará con misericordia a sus hijos. A veces pienso que somos demasiado duros con nosotros mismos. Todos lo estamos intentando. Ojalá alguien escriba la canción, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Este es un ejemplo de José intentando resolver un problema realmente grande. Este es un problema importante que necesita una solución. Me gusta su esfuerzo, pero al final lo conseguirás. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano. En otras palabras, tan inteligente como tú eres con tus locuras, es hora de ser humilde. Sí, hay una mejor manera de abordar esto. Puedo imaginar al Señor diciendo, ¿por qué no intentamos a mi manera? ¿En qué escritura dice que tu camino es como una bolsa con agujeros? Donde Pones tus cosas y simplemente se caen. y todo se cae. Sí, consideremos mi propia manera. Me gustan estos los versículos 1 y 2 donde dice, tengo mucho tesoro en esta ciudad. De verdad, la historia en la ciudad es asombrosa para ti, para el beneficio de Sión. Y uno se pregunta si realmente ya hemos cosechado todo ese tesoro. Él dice, y muchas personas en esta ciudad, a quienes reuniré a su debido tiempo para el beneficio de Sión por medio de tu instrumentalidad. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que las personas son los tesoros. A veces miramos más allá de donde debemos. No nos damos cuenta de la grandeza en los individuos con los que realmente interactuamos. Luego dice versículo 3. Por lo tanto, conviene, pues, que lleguéis a conocer a hombres de esta ciudad, según seáis guiados y os sea indicado.
Creo que eso también es para nosotros. En lugar de caminar por la ciudad, solo yendo al mercado, con la cabeza baja, hagámoslo rápido. Tomarse el tiempo para hacer una amistad, hacer una pregunta, puede dar sus frutos ahora o más adelante. ¿Qué es lo que siempre decía el presidente Monson? Nunca dejes que un problema a resolver sea más importante que una persona a amar. José tiene un problema que necesita ser resuelto, pero no ve que el tesoro está realmente en las personas. Me encanta. ¿A dónde deberíamos ir a continuación? Bueno, hagamos 11. Sed pues prudentes como las serpientes, y sin embargo, sin pecado. Puedes pensar en la serpiente con Eva, por ejemplo. Por tanto, sed prudentes como la serpiente, y al mismo tiempo sin pecado, y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. Amén. Ese versículo 11 ha sido un versículo de respaldo para mí. Hank, como sabes, tenía 33 años el día que me casé. Entonces cumplí con todos mis requisitos como JS, y luego me convertí en adulto mayor. Ese versículo llegó a ser muy importante para mí. No sé si todos pueden aplicarlo de la misma manera. Estoy mirando toda esta sección. No estoy disgustado. Escucha los pronombres. Versículo 2, tengo mucho tesoro. Versículo 2, yo reuniré. Versículo 4, yo daré. Versículo 5, te daré poder. Versículo 6, obraré con misericordia. Versículo 11, ordenaré todas las cosas para tu bien. Pensé que tenía el orden y la secuencia correctos para las cosas. Aquí el Señor está diciendo, bueno, en realidad yo haré eso. Ordenaré todas las cosas para tu bien tan rápido como seas capaz. Creo que Él es un muy buen juez para saber cuándo soy capaz. Ese fue un versículo de apoyo para mí cuando era un joven adulto soltero, que el Señor dijera, yo me encargo de esto, yo ordenaré todas las cosas. Yo juzgaré si ya eres capaz de recibirlas. ¿Y de qué sirve entonces si voy a darte algo que realmente no eres capaz de recibir? ¿Sí? Susan, tú podrías, al menos entre los 3 de nosotros, y estoy seguro de que entre muchos más, ponerte en la mente de José Smith. Aquí, en su cabeza. Quiero decir, solo tiene 31 años, o va a cumplir 31 pronto. Cuando deja Massachusetts, ¿qué ha aprendido? Creo que ha aprendido que el Señor está verdaderamente a cargo de todo. Quizás está recordando aquellos viejos y memorables días con Joseph Stoll y los tesoros, ya sabes, los buscadores de dinero de aquella época tan particular y significativa. Volvió a algo que había intentado en su juventud, y no funcionó entonces, ni funciona ahora. Es como si el Señor no lo castigara, pero le permite pasar por esas tonterías, casi como si la historia se repitiera y volviéramos a lo que hacíamos de niños pequeños, a esas viejas costumbres, a esos patrones repetitivos. Y puede que el Señor lo esté probando de nuevo para ver, ¿realmente me escucharás? Y como dijo John, déjame ayudarte a ordenar esa vida para ti. Te daré lo que necesitas. Y finalmente sabemos que esas deudas fueron saldadas, pero tomará años, incluso después de que José haya dejado Kirtland, ya que Oliver Granger y otros son llamados a quedarse y pagar esas deudas. E incluso años después, Brigham Young, en un momento dado, literalmente anunciaba en todos los lugares donde José había estado, incluyendo Salem, Massachusetts, diciendo, si tú conociste a un hombre llamado José Smith y tienes algo en su contra, si sientes que él te debe dinero, su deuda es mi deuda, Brigham Young se asegurará de que todas esas deudas sean cubiertas. Y una vez que haya hecho eso, dice, ahora seré digno de encontrarme de nuevo con el profeta José. En otras palabras, este orden del que estamos hablando puede ocurrir en nuestra vida o después a medida que aquellos que emulan al profeta José, ellos mismos sirven como profeta, quieren asegurarse de que nadie tenga nada en su contra por ningún tipo de asunto financiero. Me encanta eso. No había conectado a Joseph Stoll y la mina de plata, pero puedo ver un poco de él diciendo, oh, espera, ¿y si hay un...? ¿Y si intentamos esto? Sí. Le recuerdo esto. Sí. Me recuerda al Elder Holland cuando habló sobre el Cristo resucitado está allí en Galilea y Pedro dice, voy a pescar. Y él le dice, Pedro, ¿por qué estamos aquí teniendo la misma conversación? Sí, es similar. Pedro, ¿me amas? Bueno, sí. Entonces, ¿por qué hemos vuelto aquí? ¿Por qué estamos aquí? Se supone que ahora eres un pescador de hombres. Si necesito pescado, puedo conseguir pescado. Puedo conseguir peces, me encanta esa parte de la charla. Oh, vaya, qué gran conexión, John y Susan. Gracias por eso. Me encanta la humanidad de José Smith. Tenía solo 31 años, sí. Él era un joven. ¿Recuerdas que pensaste, 30 años es viejo?
Sí, pues solía hacerlo. Sí, Ahora piensa, él era muy joven y quizás pensaba que esto funcionara. ¿Por qué mejor no me llevo a todo el liderazgo de la iglesia conmigo, lejos de la iglesia? Puedo imaginar al Señor diciendo, bueno, todavía hay algunas cosas que aprender. Susan, ¿hay algo más sobre la sección 111 de lo que quieras hablar? Me parece interesante que la sección 111, fíjate, y qué rápido, si recordamos lo que hablamos al principio, tienes el 3 de abril de 1836 y ahora estamos a 6 de agosto. Abril, mayo, junio, julio, agosto, solo pasan unos 4 meses para que de repente las cosas empiecen a desmoronarse. Normalmente pensamos que cuando estás en la cima, sigues avanzando en esa cima, pero hay que tener cuidado. Tienes que estar con los pies en la tierra. Tienes que saber en qué crees. Sí. Eso es fascinante. Saliendo de esta experiencia en el templo de Kirtland, todo va a estar bien de aquí en adelante. Nada podría salir mal. Vamos a intentar esto. Ahora le esperan algunas de las pruebas más grandes. Susan, al avanzar hacia la sección 112, noté algo. Pasamos de la sección 111, que fue el 6 de agosto de 1836, a la sección 112, en julio de 1837. Estamos casi un año sin una revelación publicada en nuestra doctrina y convenios. No creo que esto haya sucedido antes hasta este momento. Mientras cualquiera en casa está leyendo, notan que probablemente hay mucho en ese pequeño espacio en la página aquí entre la 111 y la 112. ¿Qué sucede? Es un año muy difícil para José Smith. Una de las formas en que se enteraron de algunas cosas fue por cartas que afirmaban estar escritas de puño y letra de José, pero finalmente descubrieron que eran falsificaciones. Esto se debía a que la letra de José, antes de donde estamos en ese año, si la mirabas, podías ver que le temblaba la mano en todos lados cuando escribía la J, y la O y la S. Los falsificadores no captaron eso. Uno diría, bueno, José, ¿por qué te tiembla la mano? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad sigue siendo la deuda. No tienen una solución para eso. La siguiente idea que se les ocurre es, formemos un banco, lo llamaremos la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Tenemos una idea para este banco. Vamos a enviar a Orson Hyde a la legislatura allá en Ohio, y también enviaremos a Oliver Cowdery. Te enviaremos a ti para que mandes a hacer las planchas en el este. La legislatura votó que no. No es que fuéramos el único grupo intentando establecer un banco, pero no teníamos los fondos para establecer el banco, los principales. Así que en su lugar formamos un grupo que hacía el papel de un banco. Incluso teníamos un edificio en Temple Square, pero lo llamamos la Sociedad de Seguridad de Kirtland Anti. No, en realidad no somos un banco, compañía antibancaria, pero actuaban como si fueran un banco. De hecho, formaron una sociedad por acciones. Consigues 205 santos de los últimos días. Obtienen acciones de esa compañía y eventualmente verás que, bueno, empieza a desmoronarse. Pero eventualmente, si miras a los Estados Unidos, tienes 26 estados y todo comienza en Nueva York. Hay una corrida bancaria y los bancos empiezan a colapsar en todos los estados, incluida la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Pero cuando la sociedad finalmente colapsa, el inversionista promedio recupera 12,5 centavos por cada $1 que puso en el banco. ¿Recuerdan cuando todos teníamos compañeros de cuarto? Llegabas a casa y decías, ¿dónde está mi suéter? Acabo de comprar leche. Mi cereal ha desaparecido. Dinero entre amigos, dinero complicado que lleva el nombre del profeta. Sidney Rigdon, muy difícil. De repente sales a las calles de Kirtland, los chismes empiezan a circular y eventualmente eso lleva a una gran persecución y a que José tenga que prácticamente huir para salvar su vida. Lo que se dice en la calle es que José Smith es un profeta caído. Miras y dices, ¿qué está pasando en ese año? Yo diría que fue una época bastante difícil para la iglesia. Aquellos que son buenos realmente se levantan y defienden al profeta. A medida que avanzamos a la sección 112, conoceremos a Thomas B. Marsh. Está muy preocupado. Aquí está nuevamente la preocupación acerca de los miembros de su quórum que están empezando a decir, José Smith, profeta caído, William McClellan, John Boynton. Estos son apóstoles. Lucas y Lyman Johnson. Hay apóstoles que empiezan a vacilar, incluso a negociar con la gente en un momento dado. Mientras escribe su autobiografía, dice, estos fueron mis días más oscuros. Mientras se produce esta vacilación, tratando de decidir mientras eligen bandos. En cuanto a José Smith, me gusta esta cita.
Él dice, ningún quórum en la iglesia estuvo completamente exento de la influencia de esos falsos espíritus que luchan contra mí por el dominio. Incluso algunos de los 12 estaban tan perdidos respecto a su alta y responsable vocación que empezaron a tomar partido. Kirtland pasa de estar unidos en la dedicación del templo. Nunca pudo haber habido un pueblo más feliz. Cierto. Entonces dirías, ¿qué sucede en este año? Bueno, el tema del dinero, las divisiones son muy difíciles ya que las familias se separan. La apostasía está por todas partes. En el templo están eligiendo bandos. Se están formando iglesias a partir de nuestra iglesia. En otras palabras, es un tiempo muy, muy difícil y especialmente muy difícil para José Smith, quien todavía tiene los problemas de los que hablamos en la sección 111, todavía tiene deudas por el templo de Kirtland, todavía tiene dinero que se está enviando ahora mientras intentan formar una nueva ciudad allí en Far West. Muy, muy difícil. Sí, es casi como si el libro de Cuarto Nefi comenzara de una manera tan buena y luego terminara de una manera tan triste. Pocas páginas, ¿verdad? Sí, y de repente volvemos a las guerras. Susan, déjame hacerte una pregunta que a veces me hacen, que es, ¿cómo pueden personas que han tenido experiencias tan increíbles? Piensas en el templo de Kirtland, luego tienes a Johnson, Boynton e incluso Parley. ¿Cómo pueden pasar de eso a, sabes que no creo que José sea un profeta? He perdido la confianza. ¿Cómo pasó esta persona de estar allí a estar aquí? Para algunos de nosotros, es porque no escribimos nuestras experiencias espirituales ni nuestros sentimientos sobre lo que sucedió. Se convierte en algo en lo que dices, bueno, esto es lo que recuerdo, pero se pierde en algún lugar. Pero en el caso de John F. Boynton, realmente me agrada este hombre. Él fue el único graduado universitario que sirvió en el Quórum de los 12. Es el único que asistió a la universidad. Se especializó en ciencias y de hecho llegó a ser un científico muy famoso en Estados Unidos. Se le atribuye la invención del extintor de incendios. También ayudó a crear el torpedo, que todavía defiende nuestras costas. Se casó con una esposa después de que su primera esposa muriera en un globo aerostático sobrevolando la ciudad de Nueva York. El primer hombre en hacerlo, pero él tiene todo tipo de cosas. Levantó un objeto. Un barco se había hundido frente a la costa de San Francisco, y él inventó un sistema de diques que todavía usamos hoy en día, partes de ese mismo sistema, para levantar objetos grandes de cuerpos de agua. Pero uno diría, pues John F. Boynton fue llamado al Quórum de los 12 siendo soltero, entonces oyentes esperen. Boynton encontró una mujer con quien casarse. Se casaron por el profeta José Smith, de las primeras personas a las que él casó en Kirtland, Ohio. Pero uno diría que, en el caso de Boynton, él fue uno de los principales de la Kirtland Safety Society. No tenía mucho dinero cuando ingresó a la sociedad, pero fue uno de los miembros fundadores. Él y Lyman Johnson mandaron pedir mercancía al este con la idea de que iban a hacer una fortuna y podrían pagar la mercancía cuando llegara. Con el dinero que habían ganado como principales de la Sociedad de Seguros de Kirtland. Bueno, cuando la sociedad se desmorona, se quedan con toda esa mercancía y dicen, José, un profeta caído. Quizá te interese saber que John F. Boynton finalmente entra al templo de Kirtland. Tiene una pistola y amenaza al padre Smith. Le suceden cosas difíciles y finalmente dice, me despido de la religión. Nunca regresa a la religión, aunque sí aparece en público. A petición de Brigham Young, da una serie de conferencias en Temple Square en Salt Lake City. Durante 3 semanas podrías escuchar su idea para fabricar botones, techos de alquitrán, cosas así. Podías ver a nuestros parientes construir laboriosamente el templo de Salt Lake. Eso es lo que hacemos. Fue huésped de Brigham Young allí en la Lion House. Brigham Young le pidió que se quedara y le dijo que no había nadie en la iglesia como él. En otras palabras, tiene docenas de patentes a su nombre. Nosotros todavía vivíamos en cabañas de troncos, y Boynton era un genio allá afuera. Él dijo que no, regresó a casa y murió en Syracuse. Era inteligente en su época y su nombre apareció en luces de neón. Es el santo de los últimos días, más reconocido durante la época de Brigham Young, porque da conferencias por todo Estados Unidos sobre sus experimentos científicos. Luego miras a los Johnson, todos ellos se remontan al padre Johnson. ¿Recuerdas Hiram, Ohio? Y piensas, bueno, Johnson, ¿qué les pasó a ustedes?
Comenzaron lo suficientemente bien como para, obviamente, ser nombrados en el quórum de los 12 el 14 de febrero de 1835, junto con los demás. Cuando ingresan al quórum, su familia es bastante acomodada. Son personas principales en esa sociedad de Kirtland. Los Johnson no sabían lo que era ser pobres. De repente la sociedad se desmorona y sus vidas cambian drásticamente. A medida que sus vidas cambian, deciden quedarse atrás mientras la iglesia se traslada a Missouri e intentan recuperar su fortuna. Nunca lo logran. Finalmente, si los consideramos por separado, Luke Johnson regresa a la iglesia después de unos 8 años. Está cansado de comer cáscaras de maíz, está listo para formar parte, y Brigham Young lo elige para establecerse en Tooele, lo que te hace preguntarte cuánto le agradaba realmente Brigham Young. Y se convierte en sheriff y muy famoso. Sabes, la gente lo apreciaba. Y en cuanto a Lyman Johnson, termina en Michigan. Allí muere en un horrible accidente de ahogamiento mientras iba en un trineo hacia el lago. Las historias están llenas de tragedia, pero el lugar donde toman la decisión es justo donde estamos hablando de Doctrina y Convenio 112. ¿Qué camino tomarás? Siempre pensamos que, como la barra de hierro, podemos caernos. De cualquier manera, podemos caer porque estamos bajo el control de un fanático. Eso lo entiendo, y no guardamos los mandamientos. Esto es lo que dice Thomas B. Marsh, está preocupado. Oye, tengo miembros de mi quórum que no guardan los mandamientos. O podemos caer porque somos demasiado fanáticos, como el caso de William McClellan, que forma su propia iglesia. Y tú piensas, espera un minuto, las bendiciones están en el centro. Tienes que aguantar, no puedes escuchar las voces de ninguno de los dos lados. Tienes que mantenerte firme, párate en lugares santos, sé un orgullo para ti mismo, para tu familia, el Señor. Thomas, creo, es muy interesante. Y la verdad es que él está preocupado por los de su quórum, pero nunca se mira a sí mismo. Me lo he preguntado como madre. Miras a tus hijos y piensas, vamos, recuerda dónde creciste, sabes lo que puedes hacer. Alguien me dijo, tus hijos no salieron perfectos, y he tenido la ocasión de decir, bueno, por supuesto que no, mira quién los crió. ¿Cómo sería posible que fueran absolutamente perfectos? Pero, ¿no son maravillosos? Todos lo son. Pero me identifico con las preocupaciones de Thomas. Al mismo tiempo, tal vez él necesitaba mirarse a sí mismo. Vaya, le puede pasar a cualquiera de nosotros. A veces piensas, oh, he visto tanto, he sentido tanto, eso nunca me podría pasar a mí. Yo nunca tendría dudas. Yo nunca me apartaría, pero esa es la sociedad de la seguridad. Si lo perdiera todo, si perdiera mi patrimonio neto, que no es mucho, pero si lo perdiera todo, no sé, me haría empezar a dudar y a cuestionar todo lo que alguna vez experimenté. Lo sé, Hank, te gusta hablar de expectativas falsas. Bueno, si él es el presidente de la iglesia, debe ser muy bueno como banquero también. O si él dice, hagamos este banco, tal vez eso sea una revelación pura o algo así. Es una revelación, sí. Por lo tanto, tiene que funcionar. Quizás eso era decir que si él es un profeta, va a ser perfecto en todo lo que haga. Ellos dicen, bueno, él fue un profeta en algún momento. El libro de Mormón sigue siendo verdadero, pero ahora es un profeta caído. ¿Es eso a lo que se refieren o se van completamente? Eso es a donde vas. Ahí es cuando surge la primera iglesia disidente. Así las llamamos. Ellos creen que José fue un profeta, pero ahora tal persona, un hombre llamado Wycombe Clark, en 1831, y para cuando muere José, ya han surgido 9 hombres diferentes diciendo, José fue un profeta, ahora soy yo. Solo tenemos que tener cuidado. Recuerdo que en un momento cuando Thomas B. Marsh regresa a la iglesia después de 18 años, durante 18 años seguí su vida a través de estas bibliotecas. Durante ese tiempo, intentó mantenerse como maestro. Ahora podemos hablar de la insensatez de eso. Pero uno diría, para él su clase favorita para enseñar era geografía bíblica. Y esa es una clase difícil para que a los niños les guste, especialmente si nunca la has visto, nunca has estado allá. Pero cuando Thomas B. Marsh regresa a la iglesia, les anuncia a las personas, oh, he sufrido todas estas cosas. Gracias, te damos la bienvenida de nuevo. Y él promete que nunca volverá a caer. Entonces Brigham Young se levanta y dice, tengo que orar todos los días para ser fiel.
Entonces puedes mirar a los dos hombres, wow, tienes que tomar una postura y dices, oye, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Así que terminamos del lado del Señor. John, creo que este es un buen momento para hacerle una mención a nuestra amiga Ashley Stone, quien tiene un podcast llamado Comeback. Me entrevistaron en ese podcast. Es espectacular. Lo que ella está haciendo es exactamente de lo que estamos hablando hoy, invitar a las personas que se han ido a regresar. Me gustó lo que dijiste ahí, Susan. Entre la sección 111 y la 112 escribí que este es un punto de decisión para muchos. ¿Cuántas personas se van? Algunas personas llaman a esto la apostasía de Kirtland. La tragedia de Shinhao, que Shinhao era el nombre en clave para Kirtland. Está bien. En un momento escribí 50 volúmenes, 48,000 páginas sobre todos los que conocieron a José Smith. Está bien. Si George fuera una persona más divertida, no tendría que hacer eso. Cuando lo miras, después hice todas las estadísticas. Tienes menos de un 50% de probabilidad de mantenerte firme a menos que tomes decisiones. Cuando miras a los santos de la época. ¿No es increíble? Vaya. Qué época tan ciertamente difícil. Todavía estoy impactado por las 48,000 páginas. ¡Wow! De hecho, recuerdo una vez en Naboo, desviándome un poco, que mencioné que tenía un antepasado. Y Susan dijo, ¿quién es? Y yo dije, su nombre era Samuel Alexander Pagan Kelsey. Y Susan respondió, sí, está bien. Sí. Lo conozco. Porque ella pues conoce a estas personas. Bueno, los quiero mucho, mucho. Sí, no quiero desviarme de Kirtland. Perdón, pero simplemente me pareció increíble que tengas esa base de datos en tu mente. Me sorprendió cuántos jóvenes escucharon Follow Him. Hank, ¿fue por la educación? Nosotros. Y tú escuchas. Sí, lo haces. ¿Ves o escuchas? Pero bueno, ¿qué significa realmente que un banco quiebre en realidad? ¿Han visto qué bello es vivir? ¿Cómo explicar qué sucede cuando un banco quiebra? No está respaldado por oro ni plata. ¿Eso fue lo que pasó? Correcto. Esta era la época en que los bancos no estaban respaldados por oro ni plata. Como comentario aparte, sabemos de Naboo, 38 tiendas generales, nunca establecieron un banco. Tienen hoteles, tienen molinos, tienen tiendas de ropa, lo que sea, pero no hay banco. Creo que este episodio de la seguridad de Kirtland tuvo un impacto real. Pero en ese momento en Estados Unidos, el dinero en papel solo valía tanto como los principios de los dueños del banco. En otras palabras, el dinero de un banco y el dinero de la calle se veían diferente al dinero que obtenías de otros bancos, y los billetes de la Kirtland Safety Society eran difíciles de cambiar en otros bancos. No existía una moneda estadounidense en circulación. No tenían a George Washington en un billete de $1. No había mucho trueque en ese entonces. Te doy un par de vacas si haces esto. Exacto. Existía crédito a largo plazo y crédito a corto plazo. Si me caías bien, John, y estaba seguro de que podrías pagarme, te daba crédito a largo plazo. Si no te conocía y entrabas, te daba crédito a corto plazo. Bueno, probablemente hoy te parecería interesante. Miras, las mujeres compran. Están en centros comerciales. Si los hombres se sientan en el medio, esperando a que su esposa salga de una tienda. Exacto, pero en aquel entonces, los hombres lo hacían. Los hombres hacían las compras porque siempre era trueque. Al final del día podías mirar y decir, yo tenía una tienda de uniformes, pero al final del día tengo manzanas, naranjas, todo lo que intercambié. ¿No hubo influencias externas que intentaron hacer que fracasara? ¿Que compraron acciones y vinieron y dijeron, aquí están mis acciones, dame dinero? No fue hasta que los bancos empezaron a cerrar en todo Estados Unidos que eso sucedió. Sería como si dijéramos, aquí está mi estado de cuenta bancario. Quiero el dinero, todos conocemos, los bancos ahora. Sí, quiero todo el saldo. Los bancos ahora, puedes decir, tengo esta cantidad de dinero, pero los bancos lo reciben por la puerta principal y lo sacan por la puerta trasera para comprar autos, casas. Era lo mismo con la sociedad de seguros de Kirtland Safety Society. Sí, por eso creo que los jóvenes quizás no entienden por qué o cómo quiebra un banco. Pero es porque ese dinero no está todo guardado en una caja fuerte allá atrás. Sí, se presta a otras personas para que puedan comprar cosas y luego pagarán intereses sobre eso, lo cual es la forma en que el banco gana dinero. Pero, si todos van a sacar su dinero al mismo tiempo. Cualquier banco está en problemas. Sí,
Y es como en qué bello es vivir, pero el señor Potter dice 50 centavos por dólar para que la gente no vaya con Potter. ¿Qué significa eso para que la Kirtland Safety Society fracase? Quizás estén bien. Solo me preguntaba. ¿Y qué dice Jimmy Stewart, John? ¿No dices que Potter no vende, sino que compra? No, no. No, podemos superar esto. Tenemos que tener fe los unos en los otros. Eso fue perfecto, eso fue... Muy bien. Cualquiera que no haya nacido en 1900 pensará, John está bien, él está bien. ¿Qué le pasó ahí a su voz? Eso estuvo realmente bueno, Susan. Esta apostasía. Estoy pensando en los profetas. Sus propios sentimientos de estos son amigos. Dirías, en medio de todas las tragedias que están sucediendo, sucedió algo realmente milagroso. Se trataba de Hughes y Kimball. En este punto, en este momento de gran dificultad, el Señor ahora le revela al profeta José que obviamente tienen que hacer algo por la salvación de la iglesia. A medida que los líderes comienzan a caer, en este momento, el profeta José se acerca a Heber C. Kimball, un miembro del quórum de los 12, alfarero de profesión. Se le acercó en el templo de Kirtland y le susurra, «Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado, deja que mi siervo Heber vaya a Inglaterra, proclame mi evangelio y abra la puerta de la salvación a esa nación». Heber escribió más tarde que la idea de tal misión era casi más de lo que podía soportar. Estuve a punto de hundirme bajo la carga que se me había impuesto. Sin embargo, decidió ir a Inglaterra. Él escribió, «En el momento en que comprendí la voluntad de mi Padre Celestial, sentí la determinación de ir a toda costa. ¿Cuál es la salvación de lo que ocurre en Kirtland? ¿Alguna vez has oído la historia de Heber C. Kimball? Se preguntará, ¿cómo le fue? ¿Junto con los asociados que fueron con él? Y dirías 15, 500, únete a la iglesia. Intentamos equilibrarlo y aprendimos que si no estás verdaderamente dispuesto a avanzar la obra del Señor, entonces alguien más se levantará y tomará tu lugar. ¡Guau! Me encanta eso, Susan. Algo bueno está pasando. Aunque no lo puedas ver, se ve terrible para la iglesia. Aquí lo miras. ¡Oh, vaya! Mira todo lo que está pasando. La iglesia está siendo arruinada. La siguiente ola de energía está llegando a través del Atlántico, ¿verdad? Tanto es así que cuando José muera ya en la cárcel de Carthage, tendrás un cuarto de Nabú, nacido y criado en la Gran Bretaña. Por ejemplo, en un momento dirías, para Wilford Woodruff, ni siquiera ha estado en Inglaterra por 60 días y ya ha bautizado a 600 personas, incluyendo a predicadores de otra iglesia y a un alguacil que viene a arrestarlo. Así que miras y dirías, están llegando. Es como tu próxima ola. Es tu ola de rescate que viene a ayudar a las manos caídas. Sabes, una analogía en nuestras vidas. Justo cuando pensamos que la vida ha dado un giro realmente difícil, que los cruzados vienen, boom, boom, están marchando. Vienen a ayudar a aquellos que han permanecido firmes en su lugar, pero que ahora necesitan ayuda. Como Aarón y Hur ayudando a Moisés, ¿verdad? Van a sostener los brazos y ayudarte a avanzar y mantenerte fiel a la fe. Siempre agradecido por los santos ingleses y por el valor de Heber C. Kimball, llega a las costas británicas. De hecho, él salta del pequeño bote que lo lleva a la orilla para poder ser el primer misionero allí en Inglaterra. Luego ve allá en Preston el cartel político. La verdad prevalecerá y amén, ¿sabes? La verdad prevalecerá. A pesar de las dificultades que han dejado atrás. Siento que esto es el Señor ordenando todas las cosas. Parece contradictorio, en un momento de crisis, decir, Heber, cruza el océano, en vez de decir, Heber, te necesito ahora mismo. Te necesito a mi lado. Pero en cambio, él dice, cruza el océano. Y luego termina enviando a casi todos los 12 a las Islas Británicas, lo cual es asombroso. Pero aquí está el Señor con la visión completa, ordenando todas las cosas para ellos, como dice en la sección 111. Susan, si nos centramos en la sección 112, Thomas B. Marsh, hemos oído hablar de él antes, pero ¿puedes darnos algunos antecedentes? Fue uno de los primeros en convertirse. Bien, Thomas B. Marsh. Es un hombre joven que se escapa de su casa cuando tiene unos 14 años. Termina en la ciudad de Nueva York.
se convierte en comerciante y se siente impresionado de que debería dirigirse al oeste de Nueva York. Él llega al oeste de Nueva York, llega a la zona de Palmyra, va a la gran librería y encuentra simplemente en el basurero 16 páginas del Libro de Mormón que se habían echado a perder, tal vez por demasiada tinta o algo así que no las iban a usar. ¿Se las lleva a casa? Regresa a la ciudad de Nueva York, busca a su esposa y familia y se muda a Palmyra. Es una de las primeras personas que se une a la iglesia. Él era muy fiel. Y uno se pregunta, ¿cómo puedes tomar a alguien que es tan fiel que lo deja todo? Que es elegido como presidente original de los 12, que lleva a los 12 con él en una misión a los estados del este, y luego recibe esta revelación en la que se le dice, ama a los 12. Debes predicar el evangelio. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Sal ahí. Si eres un apóstol, has estado en casa demasiado tiempo. Me gusta leer las noticias de la iglesia. Quiero saber a dónde van ahora. El Elder Gong estuvo aquí en Provo para la semana de educación. Ves si están por todo el mundo. Sabes, en una época en la que mucha gente tal vez tenga más miedo de viajar, ellos están en movimiento. Pero luego miras y dirías, dime que va a ser algo grande lo que te haría salir. Y yo digo, no, es tan simple. No es hasta que se muda a Far West. Y todos hemos escuchado la historia de que su esposa comparte las tareas de ordeño con la esposa del vecino de al lado, la esposa de George Washington Harris. El problema es todo por el queso. Así que te das cuenta de que es una historia de colesterol. Es mala de principio a fin. No va a terminar bien, pero la señora Marsh está guardando una pinta de la nata con la que se puede hacer mejor queso de la leche de las vacas. Y esto finalmente conduce a que se celebren tribunales a nivel de obispo. Y finalmente, al profeta José Smith. Cada uno de ellos concluye que, oye, el problema principal es entre las dos mujeres y que, si alguien tiene la culpa de esta situación, es la esposa de Tomás. Tomás decide con su mujer llevar esto con el profeta José. Es muy simple. Deberían haber sido vecinos sentados conversando. ¿Quieres más queso? Bien por usted. Oh, bien. Sí. Sí. Sí, es desgarrador pensarlo. Como dijiste, solo un poco de espíritu de humildad y sentarnos. Vamos a resolver esto. Nunca supe que el asunto llegó a los tribunales. ¿Te refieres a los tribunales de la iglesia? Ajá. Y finalmente, Thomas será quien escriba una declaración jurada y se la envíe a Lil W. Boggs, a quien Boggs está tratando de descifrar en 1838. ¿Hacia dónde voy? Boggs lo entiende. Y Brigham siempre dijo que Thomas B. Marsh nunca disparó a nadie. Pero en esta ocasión pareció que apretó el gatillo. De repente se emite una orden de exterminio contra los santos, obligándolos a abandonar el estado de Missouri. Tomás. Bastante difícil, pero recordemos dónde estamos en este versículo. Ya sabes que a los 12 se les dice en el versículo 14 que se levanten, se ciñan los lomos, tomen su cruz y sigan los pies de Cristo como ovejas. Pero se les dice en el versículo 15 que los 12 deben tener cuidado de no exaltarse a sí mismos. No se rebelen contra la primera presidencia. Para el versículo 28, los 12 deben purificar sus corazones antes de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. En otras palabras, salgan ahí afuera. Ustedes tienen las llaves, José tiene las llaves. La segunda venida se acerca. Tienen una enorme responsabilidad. Pero, ¿alguna vez has notado que en tu vida, cuando estás a punto de recibir un llamamiento, todas las dificultades aparecen y luego recibes el llamamiento, y entonces sí que llegan de verdad? Así es. Pero creo que el Señor está pendiente de nosotros. ¿No hay una reconciliación en la que Thomas B. Marsh regresa en algún momento? Sí, él regresa en breve. En los años 50, Thomas es completamente rebautizado. Recibe su investidura en la casa de investiduras en Temple Square y luego se muda a Ogden, donde pasa sus días. Leamos un par de versículos en la sección 112. Me parece interesante que la revelación le fue dada a José Smith. Fue Thomas B. Marsh. Estaba muy preocupado por ello.
Me parece interesante que el mismo día Heber C. Kimball y Orson Hyde predican el Evangelio en Inglaterra justo cuando empiezan. Así que tienes ese cruce. Pero en realidad Thomas B. Marsh es el escriba de esto. Él lo está escribiendo. Me gusta el versículo 1. Así dice el Señor, mi siervo Thomas. Así que está escribiendo que así te dice el Señor, mi siervo Thomas. He oído tus oraciones, y tus ofrendas han subido delante de mí como memorial en favor de aquellos tus hermanos, que fueron escogidos para dar testimonio de mi nombre y enviarlo entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos, y a quienes se ordenó por conducto de mis siervos. Me gusta esto porque Thomas tiene un llamamiento. Él está orando por aquellos que están en su propio quórum. ¿Sabes? Esto me dice que yo enseño a jóvenes de 13 y 14 años en la escuela dominical. Necesito simplemente estar orando por ellos para que yo dé una lección excelente, tengan una buena vida, permanezcan fieles. Veo que en el versículo 3 de la Biblia dice que verdaderamente te humillaste, como un gran buen trabajo. No tuve que humillarte yo. Tú mismo te humillaste. Parece que al Señor le agrada ese tipo de esfuerzo. Estoy tratando de humillarme. Creo que el versículo más citado de la sección 12 debe ser el versículo 10. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Susan, probablemente esta sería una buena pregunta para ti. Y para ti, John, ¿de dónde obtienes tu humildad? Susan, has hecho mucho, pero no entras aquí diciendo, oye, ¿dónde están mis Skittles verdes? Por favor, necesito mi agua a 68 grados exactos. Entras más bien diciendo, hola chicos, vamos a divertirnos. ¿De dónde has sacado eso? Y John, quiero decir, eres tan humilde como yo pretendo serlo. Ambos, háblenme de la humildad, dónde la han visto, cómo han intentado emularla. Creo que se adquiere humildad estando en una familia. El mundo exterior puede animarte y decir, oh, bueno, todos quieren ser como tú, pero tu humildad se forma en el hogar. Si puedes aceptar lo que piensan de ti en casa, eso puede darte una mejor base. Eso te ayudará a avanzar. Está bien, tal vez no soy tan perfecto como todos piensan que soy. Sí. Realmente ayuda mucho leer estas historias en las Escrituras, ¿verdad? Cuando pienso en Moisés diciendo, ahora sé que el hombre no es nada. ¿Por qué no es esa una camiseta de la conferencia juvenil? El hombre no es nada. Conferencia de jóvenes. Julio 2025. ¿Por qué no lo tenemos si Moisés puede decir que conocemos lo suficiente nuestras debilidades y sabemos que el Señor las conoce? Por eso me gusta el primer versículo. De vuelta a la sección. No me disgusta, aunque he visto tus locuras. Thomas B. Marsh. Me alegra verdaderamente saber que esta gente finalmente regresa. Se le invitó a escribir una carta a la primera presidencia para pedir permiso para ser recibido de nuevo en la iglesia. Esto fue el 5 de mayo de 1857. Voy a leer solo la última parte, pero pueden encontrarla en BYU Studies Quarterly. Thomas B. Marsh dijo, sé lo que he hecho. Se me asignó una misión y nunca la cumplí. Y ahora temo que es demasiado tarde. Ya la ha cumplido otro. Veo que el Señor podría arreglárselas muy bien sin mí. Y Él no ha perdido nada por mi salida de las filas. Pero, oh, ¿qué he perdido yo? Riquezas mayores que las de este mundo podrían ofrecer. Pero, hermanos, ¿pueden decirme una palabra de consuelo? ¿Puedo ser salvo? ¿En el reino de Dios podré encontrar paz entre ustedes? Oh, si pudiera disfrutar de sus sonrisas y las de la iglesia de Jesús, estaría contento de partir o quedarme en paz. Sé que el Señor ha estado pendiente de mí, y aunque fui terco, me ha seguido de cerca. Me ha visitado con castigos, con visiones y sueños. Hermanos, oh, si fuera digno de llamarlos hermanos, pero ¿cómo debería llamarlos? Ustedes están muy cerca de mí. Los quiero más que a cualquier otro grupo de mortales en esta tierra. Ustedes han sido diligentes en cumplir la obra encomendada, mientras yo, miserable, he perdido el tiempo entre iglesias de rameras, buscando alimento para mi alma, donde no había pan de vida, y te amo y me odio. Espero ansiosamente aquí en Florencia una carta dirigida a su antiguo y ahora verdaderamente indigno y sincero amigo, S. Thomas B. Marsh. Salmo 14:14. Mi amor es para todos los santos, y que las más ricas bendiciones de la plenitud del Evangelio eterno estén con ustedes y descansen sobre ustedes, ahora y para siempre. Amén. TBM Thomas B. Marsh. Este artículo continúa.
Tras recibir la aprobación oficial, Thomas B. Marsh fue rebautizado en Papillo Creek, en Nebraska, mientras se dirigía al Valle del Lago Salado, por Andrew Cunningham, el 16 de julio de 1857. Así que, ¿qué carta? Yo solo. Me alegro mucho de que el Señor sea perdonador, ¿sabes? Hay un corazón verdaderamente humilde en esa carta, ¿no crees tú? Oh, hombre, eso es duro. Solo sepan que cuando él finalmente llegó a Utah, fue directamente a ver al líder, Brigham Young. Para ese momento, Thomas B. Marsh tenía problemas de salud muy graves y sufría de parálisis. Cuando Brigham lo ve después de 18 años, al principio parece que no lo reconoce. Le pide a Thomas que hable y Thomas habla, y entonces Brigham dice, «Realmente, eres tú». Y finalmente hace que Thomas hable ante los santos allí en el tabernáculo. Pero esto es realmente interesante. Thomas regresó a la iglesia, y después de su regreso habrá vacantes en el quórum de los 12, pero Thomas no será reinstalado en su puesto. Sí. Susan, ¿no es lo mismo para uno de los hermanos Johnson que regresa? Dijiste que él va a Tooele. Creo que se convierte en obispo. ¿Verdad? Se convierte en obispo allá y en alguacil. ¿Es el lineman o Luke? Es Luke, pero uno se pregunta sobre el tiempo fuera de la iglesia. Como Parley P. Pratt, ya sabes, parece que no pierde el ritmo. Él regresa. Orson Pratt regresa realmente rápido, pero cuanto más largo es el tiempo fuera, menor es la oportunidad. Así que no solo es lo que se pierden estando fuera, sino que cuando regresan, sus oportunidades de servicio no parecen ser tan grandes. Creo que Luke Johnson es la única persona que ha servido como apóstol y luego obispo. Creo que podrías tener razón en eso. En la segunda parte de este episodio. Tuve una ocasión en mi feliz mundo de la investigación. ¿Quién más ha querido entrar en esas bibliotecas donde necesitas vacunas contra el tétanos para poder entrar? Ya sabes, en este punto están en medio de la nada. No las ves en Google. Así que decidí seguir la vida de aquellos que estaban en el sumo consejo en ese momento y que votaron por no ayudar a José y su familia ese año, ver qué les pasó a ellos. Y lo interesante que encontré es que